Tutorial del módulo de Linnea. Hablando se entiende la gente, unidad 1. Nos comunicamos. Tema 1. La comunicación nos une. En este tema hablaremos del proceso de la comunicación humana. Identificaremos las razones para comunicarnos, los diferentes significados de la palabra comunicación, sus elementos y los problemas que se pueden originar al comunicarnos. No solo los humanos nos comunicamos, también los animales, pues ellos lo hacen a través de sonidos y movimientos. Los humanos, a diferencia de los animales, utilizamos diferentes formas de comunicación, como los guiños, las señas, los dibujos o los gestos y la lengua. De todos ellos, la lengua es el más desarrollado y eficaz, pues nos permite comprender a otros seres humanos y expresar sentimientos o ideas. Además, la lengua nos permite pensar. La palabra comunicación tiene diferentes significados de acuerdo a la situación o el contexto en que ocurre. Por ejemplo, si decimos, la carretera nueva comunica Puebla con Atlixco, la palabra comunicación se refiere a un enlace entre ambos lugares, mientras que si decimos, Pablo envió una comunicación a sus padres, comunicación quiere decir carta. Otro ejemplo de cómo cambia el significado de la palabra comunicación de acuerdo al contexto que se usa es, por ejemplo, con la oración. En esa pareja hay falta de comunicación. Allí, comunicación se refiere a que ellos no se entienden entre sí. La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas a través de un código común. En este caso, el código común es que ellos hablan en el mismo idioma. Todos los días nos comunicamos con otras personas y lo hacemos siempre por una razón. Por ejemplo, para expresar nuestro cariño o enojo, transmitir una idea, dar órdenes, etc. No salgas sin suéter cuando esté lloviendo, te puedes enfermar. Sí, mamá, tienes razón. ¿Qué y quiénes intervienen en la comunicación? La comunicación es un medio por el cual dos o más personas intercambian un mensaje. Llamamos circuito de la comunicación a esta interrelación, donde intervienen un emisor, un receptor, un mensaje, un código y un canal o medio por el cual se transmite dicho mensaje, además de un contexto que es la situación que une al emisor y al receptor. Circuito de la comunicación. Es decir, los elementos que forman parte del proceso del circuito de la comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el código. El emisor es quien envía el mensaje. En este caso, el hombre es el emisor, pues él es quien dice algo a la mujer, es quien empieza el proceso de comunicación. El receptor, entonces, es la persona que escucha y recibe el mensaje que envió el emisor. En este caso, la mujer es el receptor. El mensaje es lo que queremos decir. En este caso, el mensaje es un saludo. Hola. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Puede ser de forma oral, escrita o por medio de señas, gestos, etc. En el ejemplo, el canal es oral por medio de un altavoz. Para que el mensaje pueda ser entendido, es necesario que sea enviado en un código común, que es un sistema de signos, sonidos o señales que tiene reglas y que comparten o entienden tanto el receptor como el emisor. Por ejemplo, una lengua como el español. El español tiene reglas, signos o letras y sonidos que comparten quienes lo conocen. Si envías un mensaje en chino a alguien que solo habla español,
no podrá entenderte y no habrá comunicación. En este caso, el mensaje hola fue codificado en español y de forma hablada, es decir, oral. El contexto es la situación o circunstancia en la que se emite el mensaje, es decir, una necesidad, un problema, una muestra de cariño. No es lo mismo decir tonto de broma que tonto enojado. En la comunicación puede haber interferencias o problemas que dificultan la comprensión del mensaje, como pronunciar mal las palabras, hablar en voz baja, no entender las palabras o cuando hay complicaciones técnicas en la transmisión del mensaje. Por ejemplo, cuando se corta una llamada o se ve o se oye mal la televisión. Tema 2. Así usamos la lengua. Aquí hablaremos del lenguaje no verbal y cómo influye en el mensaje que se transmite para mejorar la comunicación. La lengua se usa al hablar, escuchar, leer y escribir. A estas habilidades se les llama competencias comunicativas. Estas formas de comunicación se clasifican en dos grupos, lengua oral y lengua escrita. La lengua oral incluye el hablar y escuchar, y la lengua escrita, el leer y el escribir. La lengua oral, es decir, la palabra hablada, se refiere al hablar y al escuchar y comunica el mensaje aquí y ahora. En cambio, la lengua escrita comunica el mensaje por medio de letras y símbolos e incluye el leer y el escribir. A diferencia de la lengua oral, la escrita permanece en el tiempo. De acuerdo a las situaciones, unas veces utilizamos la lengua oral y otras la escrita. Por ejemplo, si vas por la calle y te encuentras a un amigo, lo más probable es que le hablarás, mientras que si una maestra quiere citar a los padres de un alumno, seguramente les escribirá un recado. La comunicación oral y la escrita son igualmente importantes y cada una tiene sus propias características. Durante la comunicación oral, el receptor capta el mensaje a través del oído. Es un efecto inmediato, mientras que en la comunicación escrita, el mensaje se recibe a través de la vista y el tiempo en que el receptor recibe el mensaje es muy variable. Cuando nos comunicamos oralmente, el mensaje es más espontáneo, mientras que la comunicación escrita es más razonada. El proceso de la comunicación oral es más rápido que el de la comunicación escrita. Durante la comunicación oral se da mayor interacción entre el receptor y el emisor que en el caso de la comunicación escrita, pues en la escrita es mucho más difícil que haya respuesta del receptor. Para que se efectúe correctamente el proceso de comunicación, es necesario que se exprese tanto el emisor como el receptor, pues esto demuestra si el mensaje fue comprendido o no. Hemos dicho que las dos formas de comunicarse, ya sea oral o escrita, tienen la misma importancia. Por ello, es necesario aprender a usar ambas correctamente para que nuestra comunicación con otras personas sea cada vez mejor. Competencias comunicativas. En muchas situaciones cotidianas conviven las 4 competencias comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Por ejemplo, podemos platicar a otra persona lo que hemos leído o leerle en voz alta un libro o una carta, escribir lo que alguien nos dice o escuchar lo que otro nos lee. Existen diferentes medios de comunicación, como la televisión, el cine, la prensa, la radio, el teléfono o la computadora. Estos
Se usan para transmitir pensamientos, deseos, necesidades, sentimientos, información, etc. Tema 3. Gestos, sonidos y colores en la comunicación. En este tema hablaremos de los apoyos extralingüísticos, es decir, de los recursos que nos ayudan a complementar lo que decimos como gestos, movimientos corporales, sonidos y señales. Las personas podemos comunicarnos de varias maneras, no solo hablando y escribiendo. Normalmente, acompañamos lo que queremos decir con apoyos extralingüísticos, como son gestos, posturas o ciertos movimientos de nuestro cuerpo, como lo vemos en estas imágenes. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal puede ser corporal, auditiva o visual. La comunicación corporal se refiere a miradas, gestos o movimientos. De ahí aquello de que hay miradas que matan. Nuestros gestos a veces comunican más que las palabras. En la imagen observamos cómo un gesto puede decir mucho sobre el estado de ánimo de una persona. Lo mismo podemos decir de una postura. En la imagen observamos cómo sin necesidad de palabras podemos reconocer que alguien está seguro de sí mismo, temeroso o desorientado. A la comunicación que utiliza gestos y movimientos corporales se le llama mímica corporal. Los sonidos también son parte de los apoyos extralingüísticos y se les llama comunicación auditiva. Por ejemplo, una risa, el timbre del teléfono, la campana del camión de basura, el claxon de los coches o la música que escuchamos nos transmiten mensajes. A través de la música se pueden expresar diversos estados de ánimo, como alegría o tristeza. Los animales también se comunican a través de sonidos. Otro apoyo de la comunicación, además del lenguaje corporal y el auditivo, es el lenguaje visual, que es el conjunto de manifestaciones gráficas que expresan un mensaje o información, es decir, todo lo que vemos y nos manda un mensaje. Por ejemplo, los colores del semáforo, el rojo señala un alto total, mientras que el amarillo es una luz preventiva y el verde indica que ya se puede pasar. Las señales de tránsito, por ejemplo, son elementos gráficos que debemos identificar, como la señal de no estacionarse o la de no fumar, la de la parada del autobús o la de ruta de evacuación, la de la gasolinera o la de paso escolar, de atención médica o de lavarse las manos, o de lugares reservados para discapacitados o de que se aproxima una curva peligrosa, entre muchas otras. La comunicación visual puede ser intencionada o no. Los árboles no pretenden decirnos que es otoño, pero al ver caer las hojas nos están comunicando. Tema 4. Las actitudes también cuentan. En este tema identificaremos cómo influyen nuestras actitudes en la comunicación con los demás. Las actitudes son reacciones positivas o negativas hacia una situación o objeto. Por ejemplo, frente a un problema con alguien, podemos hacer las paces o acabar a golpes. Félix, dile a Arturo que no juegue en la mesa y a Lola que se lave las manos. Ayúdame un poco, caramba. Lola, lávate las manos. Ya sabes que así no puedes comer. Ash, siempre es lo mismo. Marta, siempre son pleitos en esta casa. Nunca se puede comer en paz. Nuestras actitudes pueden favorecer la comunicación, pero también pueden causar conflictos.
Por eso, es importante que reconozcamos las actitudes positivas o negativas que tenemos. Por ejemplo, las actitudes de los miembros de la familia Ramírez a la hora de comer. La mamá intenta educar a los niños, pero se desespera y le pide a Félix, el papá, que corrija a Arturo que está jugando en la mesa. El otro niño se queja y el papá también. Si todos cambiaran su actitud, podrían estar mucho más contentos a la hora de comer. Por medio de nuestras actitudes, expresamos nuestras emociones. Aunque la mayoría de nuestras actitudes las aprendemos desde pequeños, es posible modificarlas. Alguien que no saluda a sus compañeros de trabajo puede decidir si saludarlos y con ello lograr un ambiente más agradable y una mejor comunicación con los demás. No hay que olvidar que uno de los principales objetivos de la comunicación es lograr entenderse bien con los demás.